Mi nombre es Marcos. Y si tú también tienes más de 50 años, si has pasado la mayor parte de tu vida adulta construyendo algo real, ya sea un negocio, una cartera de inversiones, una carrera, una reputación, necesito que te sientes con algo incómodo durante los próximos minutos. Porque lo que voy a compartir contigo no es una estrategia para acumular más. Es, en muchos sentidos, lo contrario. Es una verdad silenciosa a la que la mayoría de los hombres y mujeres de nuestra generación solo llegan después de que el daño ya está hecho. Y me gustaría ahorrarte eso. He observado cómo se acumula la riqueza a mi alrededor durante décadas. He visto fortunas construirse y he visto fortunas destruirse. He estado sentado frente a hombres con patrimonios de 9 cifras que no podían dormir. He conocido mujeres que habían alcanzado toda comodidad material imaginable y que aún así sentían un tipo de vacío que ninguna nueva adquisición podía llenar. Y yo mismo, a mi manera, llegué al mismo cruce de caminos que eventualmente encuentra a toda persona seria que ha pasado su vida en búsqueda seria del éxito. El cruce donde te ves obligado a preguntarte, ¿era esto lo que se suponía que debía ser? Esto es lo que ahora sé que es absolutamente verdad. Y lo digo con la calma certeza que solo viene de haber vivido suficiente tiempo para ver la historia completarse. En otros sí, en parte, en mí mismo. La riqueza real, no es lo que nos dijeron que era. La versión que nos vendieron en nuestros 20 y 30 años. La versión que parecía un número en un estado de cuenta, o una dirección específica, o el coche correcto en la cochera correcta, esa versión era una ilusión muy sofisticada. No era exactamente una mentira. El dinero importó. La disciplina para construirlo importó. La resiliencia necesaria para sobrevivir las caídas, las crisis, los contratiempos, todo eso importa. Pero la versión que nos vendieron era profundamente incompleta. Y esa incompletitud tiene consecuencias que aparecen, con claridad devastadora, en algún momento cerca de los 60 años. Déjame llevarte a ese momento. Porque creo que si estás en tus 50 ahora mismo, esta es la preparación más importante que puedes hacer. Cuando eres joven, en tus 20 y 30 años, operas con una lógica simple y convincente. Más dinero equivale a más opciones. Más opciones equivalen a más libertad. Más libertad equivale a una vida mejor. Y esa lógica no está del todo equivocada. Solo está incompleta. Porque lo que esa lógica omite es la pregunta de qué estás haciendo mientras construyes. Trata la fase de acumulación como si fuera una sala de espera, como si la vida fuera a comenzar de verdad una vez que el número sea suficientemente grande. Entonces trabajas las largas horas. Aceptas las reuniones. Sacrificas las noches. Pierdes cosas. Te dices a ti mismo que lo compensarás más tarde. Y entonces llega el más tarde. Para algunas personas llega gradualmente, como la marea que va bajando. Para otras llega con la fuerza contundente de un único evento, un susto de salud, un divorcio, la muerte de alguien cercano, la silenciosa comprensión de que los hijos crecieron mientras tú estabas en una sala de conferencias. De cualquier manera, llega. Y cuando llega, miras lo que construiste y sientes algo que no esperabas sentir. No exactamente orgullo. No exactamente satisfacción. Algo más silencioso y más perturbador que eso. Una especie de vacío. He observado este patrón en personas extraordinarias, ejecutivos, emprendedores, inversores que sobrevivieron décadas de volatilidad económica, devaluaciones de moneda, crisis de inflación que borraron ahorros de toda una vida, individuos de genuina inteligencia y logros. Y el patrón es consistente. El gran hito llega. El negocio se vende. La salida ocurre. El número cae en la cuenta. Y en cuestión de semanas, a veces días, hay una depresión que lo sigue. No necesariamente una crisis clínica, sino una planitud. Una ausencia repentina de lo que te estaba moviendo. Porque el objetivo era el combustible, y ahora el objetivo se fue, y te das cuenta de que nunca construiste nada debajo de él. Nunca cultivaste las cosas que en realidad te sostendrían una vez que la búsqueda terminara. Para quienes estamos en nuestros 60, ahora entendemos algo que nuestra versión más joven no podría haber aceptado. Puedes tener a alguien explicándote esto. Puedes escucharlo en una conferencia. Puedes leerlo en un libro. Pero no aterriza, verdaderamente aterriza,
hasta que estás en medio de la experiencia misma. Y esa es la tragedia de esta verdad particular. Llega exactamente en el momento en que mucha gente siente que es demasiado tarde para hacer algo al respecto. Quiero ser muy directo contigo aquí, no es demasiado tarde. Pero requiere intención, y requiere que dejes de tratar las relaciones, la salud y la vida interior como cosas a las que te dedicarás eventualmente. Porque el eventualmente tiene una forma de convertirse en nunca. Ahora bien, déjame darte el marco que creo que verdaderamente vale la pena construir alrededor de una vida. Porque esta no es una conversación sobre abandonar la ambición. Esa no es la lección. La lección es sobre secuenciación y sobre entender qué se compone y qué no se compone. Hay un concepto en finanzas que todo inversor serio entiende intuitivamente. El interés compuesto. La idea de que lo que importa no es solo el rendimiento en un año cualquiera, sino la trayectoria a lo largo de décadas. La paciencia necesaria para dejar que algo se construya sobre sí mismo. La disciplina de no interrumpirlo. Quien haya visto crecer un fondo indexado durante 20 años, resistiendo la tentación de venderlo en cada corrección del mercado, conoce esa lógica en lo más profundo. Lo que la mayoría de las personas nunca aplica con esa misma lógica son sus relaciones. Y esa es la omisión más costosa de nuestra generación. La confianza entre personas que se conocen a través del tiempo se compone a lo largo de años y décadas de la misma manera que una cartera bien gestionada. La persona que invirtió 20 años en una amistad, en un matrimonio, en una relación con sus hijos, esa persona tiene algo que no puede comprarse, no puede reconstituirse rápidamente y no puede falsificarse. Es uno de los poquísimos activos que se aprecia sin que la inflación lo erosione. Pero como cualquier instrumento que se compone, requiere depósitos consistentes. No puedes ignorar una cuenta durante 15 años y esperar que el saldo siga estando ahí. Lo que he visto, una y otra vez, en los círculos donde existe riqueza seria, ya sea entre los que construyeron su patrimonio en bienes raíces a lo largo de décadas, los que sobrevivieron a hiperinflaciones que destruyeron monedas enteras, o los que supieron proteger su capital cuando los sistemas de pensiones públicos demostraron ser completamente insuficientes, es que las personas que eligieron el negocio por encima de la mesa del comedor, la negociación por encima del acto escolar, el vuelo extra por encima de la conversación en casa, esas personas llegaron a los 60 con carteras financieras extraordinarias y casi nada más. No nada. Pero muy cerca de nada que importara de la manera que importa. Y este es el detalle sobre ese tipo de pobreza, es completamente invisible hasta que necesitas sacar de ella. Pasas años sin notarla. Y entonces llega un momento en que necesitas el calor de personas que genuinamente te conocen, y la cuenta está vacía. Y ninguna transferencia bancaria en el mundo puede arreglar eso en el tiempo disponible. Una vez observé a un hombre genuinamente brillante, alguien que había construido y vendido múltiples empresas a lo largo de su carrera, describir la cena de su 60º cumpleaños. Había reservado un restaurante de primera categoría. Una sala privada. No escatimó en nada. Y cuando contó las personas en esa sala a las que sentía que podía llamar a las 3 de la mañana si algo salía, terriblemente mal, contó dos. 2 personas. En una sala de 40. Esa imagen se ha quedado conmigo durante mucho tiempo. Porque la proporción lo dice todo sobre el rendimiento de una determinada estrategia de inversión. Ahora bien, esto es lo que quiero que entiendas sobre la relación entre el dinero y el tiempo, porque frecuentemente se malentiende incluso entre personas muy sofisticadas. El dinero, cuando es suficiente, cuando supera cierto umbral de seguridad genuina, no continúa produciendo felicidad en proporción a su crecimiento. Lo que produce es algo más preciso que eso. Produce tiempo. Produce opcionalidad. La capacidad de decir no a las cosas que no merecen tus horas. La capacidad de estar presente en los momentos que sí las merecen. Y eso es genuinamente valioso. Ese es un beneficio real de la disciplina financiera y la construcción de patrimonio. Pero el beneficio es completamente contingente a lo que eliges hacer con ese tiempo una vez que lo tienes. He conocido hombres que se jubilaron con todos los recursos financieros que podrían necesitar y de inmediato se volvieron miserables, porque habían externalizado toda su identidad, todo su sentido de propósito, todo su ritmo diario al trabajo mismo. Y cuando el trabajo terminó, no había nada debajo.
Habían pasado décadas acumulando los recursos para finalmente vivir como deseaban, pero nunca habían definido cómo luciría realmente esa vida. Confundieron el vehículo con el destino. Para quienes estamos en los capítulos finales de nuestra vida profesional, o que ya hemos cruzado esa transición, este es el trabajo ahora. No la optimización financiera, aunque eso importa. No la planificación del legado, aunque eso también importa. El trabajo es la arquitectura interior. Entender que genuinamente da significado a tus días cuando el marcador ya no es solo financiero. Quiero darte algo concreto. Porque creo que la lente correctiva más poderosa que existe para la forma en que medimos el éxito es mirar lo que las personas desearían haber hecho de manera diferente cuando están al final de todo. Hay investigaciones realizadas con personas en cuidados paliativos, personas suficientemente cerca del final como para que las racionalizaciones habituales hayan desaparecido. Y el patrón de lo que lamentan es tan consistente, tan preciso, y tan diferente de las cosas que nuestra cultura recompensa, que merece tu atención completa. El primero y más común arrepentimiento es este. Ojalá hubiera tenido el valor de vivir una vida fiel a mí mismo, en lugar de la vida que otros esperaban de mí. Piensa en lo que eso significa por un momento. Significa que una parte significativa de las decisiones que definieron sus vidas, la carrera que eligieron, el camino que siguieron, la persona que construyeron y mantuvieron durante décadas, fue construida alrededor de las expectativas y juicios de personas que no son ellas. Hay un tipo particular de impuesto invisible que las personas ambiciosas pagan a lo largo de sus vidas, que es el costo de interpretar el éxito para una audiencia. De tomar decisiones basadas en cómo se verán en lugar de cómo se sentirán. Y al final, con extraordinaria consistencia, las personas reportan que esto estaba entre las cosas que más les hubiera gustado hacer de manera diferente. El segundo arrepentimiento es uno que pesa mucho para quienes hemos sido serios en nuestras vidas profesionales. Ojalá no hubiera trabajado tanto. Ahora bien, antes de que alguien concluya que esto es permiso para la ociosidad o la mediocridad, no lo es. El arrepentimiento no es sobre la calidad del trabajo ni la ambición detrás de él. Es sobre el desplazamiento. Las cosas que fueron empujadas hacia afuera. Las oportunidades de estar genuinamente presente, no físicamente presente, sino mental y emocionalmente presente, que fueron entregadas a las demandas siempre activas de construir y mantener una carrera. Este es un arrepentimiento que afecta desproporcionadamente a las personas que fueron más serias, más motivadas, más comprometidas con la excelencia. Porque dieron más al trabajo, pagaron el mayor precio relacional por ello. Tercero, ojalá hubiera tenido el valor de expresar mis sentimientos. Para muchos de nosotros, particularmente quienes construimos nuestras identidades alrededor de la competencia, la fortaleza y la proyección de control, la expresión emocional siempre pareció un pasivo. Una vulnerabilidad a gestionar en lugar de una verdad a honrar. A menudo fuimos criados para contenerla, para procesarla privadamente si acaso, para liderar con la lógica y retener el material más suave. Y sin embargo, al final de una vida, con absoluta consistencia, las personas reportan que lo que desearían haber hecho de manera diferente fue haber dicho más. Haber sido más transparentes sobre el amor, sobre la gratitud, sobre la dificultad. Haber dejado que las personas a su alrededor las vieran más completamente. Hay una profunda soledad en ese arrepentimiento. La soledad de haber estado rodeado de personas que se preocupaban profundamente por ti, y haberlas mantenido a una distancia cuidadosa durante toda la vida. Cuarto, y este habla directamente de lo que creo que es un problema práctico y solucionable. Ojalá hubiera mantenido contacto con mis amigos. Las amistades del principio de la vida, el tipo que se formó antes de que nadie tuviera nada, antes de que nadie estuviera interpretando nada, esas amistades son insustituibles. Llevan una versión de ti que no está condicionada a tu éxito o tu posición. Pero requieren mantenimiento. Requieren intención. Lo que tiende a ocurrir a medida que las carreras se intensifican y las familias crecen es que las viejas amistades, silenciosamente se van alejando. No por conflicto o ruptura. Simplemente por el peso acumulado de llamadas no devueltas, ocasiones perdidas y el cómodo supuesto de que siempre hay más tiempo. Y entonces una década se convierte en 2, y 2 en 3, y miras a tu alrededor y te das cuenta de que las personas que te conocían a los 22 años ya no te conocen. La distancia es demasiado grande para cruzarla fácilmente. Y la soledad de una vida sin ese tipo de testigo, personas que han visto todo el arco,
no solo los momentos destacados, es un tipo particular de soledad. Conocí a un hombre que había observado esto en su propia vida con suficiente anticipación para hacer algo al respecto. Era alguien que aplicaba la disciplina de un operador de negocios serio a sus relaciones personales. Me dijo una vez que había gestionado negocios con planes detallados, objetivos anuales, trayectorias de varios años, revisiones periódicas de si iba por buen camino. Y en algún punto se dio cuenta de que nunca había aplicado esa misma seriedad a su familia y amistades. Nunca se había sentado a preguntar, ¿cómo quiero realmente que esto luzca en 10 años? ¿Qué significaría el éxito aquí? ¿Qué necesitaría hacer de manera consistente para que ese fuera el resultado? Y entonces construyó ese plan. Identificó un lugar de reunión, una propiedad de campo que pudiera alojar a las personas que le importaban, retirada del ruido de la ciudad, donde el tiempo tuviera un ritmo diferente, y se comprometió a reunir a esas personas en intervalos regulares a lo largo del año. No como un lujo, como una práctica, como algo que protegía con la misma ferocidad con la que protegía su agenda de negocios. Y lo que resultó de esa inversión deliberada fue exactamente lo que esperarías de cualquier posición bien gestionada a largo plazo, se compuso. Las relaciones se profundizaron. Las tradiciones se convirtieron en puntos de anclaje. Las personas que venían sabían que eran genuinamente bienvenidas, no solo recordadas ocasionalmente. Y llegó a sus años posteriores con el tipo de riqueza relacional que, en mi observación, es genuinamente rara entre los hombres que han sido serios con el éxito financiero. Eso no es un accidente. Ese es el rendimiento de un tipo específico de inversión, realizada de manera consistente a lo largo del tiempo. El quinto y último arrepentimiento de esas reflexiones al final de la vida es quizás el más sutil. Ojalá me hubiera permitido ser más feliz. Hay algo llamativo en esa formulación. No ojalá hubiera sido más feliz, como si la felicidad fuera una condición impuesta desde afuera, algo que te sucede. Sino ojalá me hubiera permitido. Como si el obstáculo fuera interno. Como si algo en ellos hubiera resistido. Creo que lo que se describe ahí es la forma en que las personas muy motivadas, muy serias, aprenden a evitar un tipo de insatisfacción de baja intensidad como condición permanente. Porque la insatisfacción es útil. Es el combustible de la ambición. Te mantiene hambriento. Previene la complacencia. Y así, a lo largo de años y décadas, la narrativa interna se convierte en una de incompletitud perpetua. La siguiente cosa será la que finalmente lo resuelva. El siguiente negocio. El siguiente nivel. El siguiente hito. Y el contentamiento se convierte en algo que aplazas indefinidamente, porque permitir que llegue parece una rendición de la misma inquietud que te hizo productivo. Pero esto es lo que he llegado a entender sobre ese intercambio. La inquietud nunca se convierte automáticamente en paz. No ganas la paz a través de suficiente acumulación. La paz es una práctica, no un premio. Requiere que realmente permitas que el momento presente, no el futuro proyectado, no el registro histórico de lo que construiste, sino el actual momento presente sea suficiente. Eso es genuinamente difícil para personas que han pasado décadas entrenándose para ver el presente solo como una rampa de lanzamiento hacia la próxima cosa. Es una habilidad diferente. Puede desarrollarse. Pero debe desarrollarse activamente, no esperarse. Para quienes estamos por encima de los 60 o aproximándonos a los 60, quiero ofrecer lo que creo que es el único marcador que realmente importa. No el patrimonio neto. No el historial de rendimientos. No la colección de cosas acumuladas. El marcador real es este, ¿quién está a tu lado? ¿Las personas que te importan están genuinamente contentas de estar en tu compañía? ¿Estás suficientemente sano para estar presente en las experiencias que la vida todavía tiene para ofrecerte? ¿Has dicho las cosas que necesitan decirse a las personas que necesitan escucharlas? Y cuando estás quieto, genuinamente quieto, sin distracciones ni anestesias, ¿sientes algo que se asemeja a la paz? Si la respuesta a alguna de esas preguntas es incómoda, esa incomodidad no es un veredicto. Es información. Es retroalimentación, no fracaso. Y la profunda ventaja de donde estamos en la vida, quienes hemos llegado a esta etapa con recursos, experiencia y todavía algo de pista por delante, es que tenemos tanto la perspectiva para entender que importa como, en muchos casos, los medios para invertir en ello deliberadamente.
La definición de éxito que tengo hoy es muy diferente de la que tenía a los 30 años. A los 30, el éxito era un número. Un umbral que, una vez cruzado, validaría todo lo que vino antes. Hoy, el éxito parece una tarde ordinaria que no fue desperdiciada. Una conversación que fue suficientemente profunda como para significar algo. Una relación que sigue intacta, sigue siendo cálida, sigue siendo recíproca. Un cuerpo que funciona suficientemente bien para dejarme ser útil y estar presente. Eso es éxito. No en lugar de la seguridad financiera, necesitas esa base, y nunca sugeriré lo contrario. Sino además de ella. Construido junto a ella. Y para quienes la descuidaron, reconstruido en el tiempo que queda. El dinero es una herramienta. Una herramienta seria, importante, genuinamente poderosa. Compra tiempo. Crea opciones. Puede financiar el tipo de vida intencional del que he estado hablando. Pero no se organiza solo en una vida significativa en tu nombre. Esa parte requiere algo que no puede delegarse y no puede comprarse. Requiere tu atención real, a lo largo del tiempo real, dirigida a las personas reales y las prácticas reales que constituirán tu vida cuando el capítulo profesional finalmente se cierre. Somos de una generación que fue enseñada, correctamente, que la disciplina financiera importa. Que construir con sabiduría y ahorrar con paciencia, incluso en los años en que la inflación destruía monedas enteras, incluso cuando las devaluaciones borraban el valor de los ahorros de toda una vida, incluso cuando los sistemas de pensiones públicos demostraron ser insuficientes para garantizar cualquier tipo de dignidad real en la vejez, proteger lo que has acumulado es un trabajo serio e importante. Y lo es. Pero no nos enseñaron, o si nos enseñaron, no estábamos dispuestos a escuchar, que la vida interior requiere la misma calidad de disciplina. Que las relaciones requieren una estrategia y un programa de mantenimiento. Que la salud es una clase de activos con su propia lógica de composición. Que la presencia es una habilidad que se atrofia sin práctica. Quienes hemos construido vidas financieras sustanciales ya hemos demostrado que poseemos las cualidades necesarias para construir bien. La paciencia. La disposición a postergar la gratificación. La capacidad de trabajar de manera consistente hacia un objetivo distante. Lo que estoy sugiriendo es simplemente que esas mismas cualidades, aplicadas a las dimensiones no financieras de una vida, producirán rendimientos que son igual de reales y considerablemente más duraderos. El dinero que dejes atrás será dispersado. La sabiduría incorporada en tus relaciones, el ejemplo de una vida genuinamente bien vivida, el calor de una familia que realmente te conoció, la huella dejada en las personas moldeadas por tu presencia, ese es el legado que no se deprecia. Eso es lo que tardé mucho tiempo en entender. Y si tienes más de 50 años y reconociste algo de tu propia vida en lo que he dicho aquí esta noche, espero que lo recibas no como razón para el arrepentimiento, sino como razón para comenzar.